En los remotos valles de Galicia, en un monasterio perdido entre montañas y nieblas perpetuas, vivía Sor Teresa de la Cruz. Su reputación como una de las más devotas siervas de Dios era bien conocida en la región, pero también su atrevimiento. Ella no se limitaba a la obediencia silenciosa ni al sometimiento a las reglas estrictas del convento. Su fe iba más allá de las palabras escritas y de los dogmas establecidos. Sor Teresa no solo creía en el amor de Dios, lo sentía como una llama que ardía en su pecho, un fuego que consumía todo temor. Cada mañana, sus palabras resonaban en la capilla, no solo entre las piedras frías, sino en los corazones de las otras hermanas. Hablaba del amor divino con tal fervor que algunas la miraban con ojos de admiración, pero otras con temor. Y no era solo el miedo a la pasión en sus palabras lo que preocupaba a las más conservadoras, sino la creciente atención que recibía de los aldeanos. Cierta tarde, un rumor llegó a oídos del abad del monasterio vecino. Decían que la joven monja había sido vista en la plaza del pueblo, hablando sobre el amor de Dios, no con la frialdad de la ley religiosa, sino como un sentimiento vivo y ardiente, que debía abrazarse sin restricciones. Los aldeanos la escuchaban en silencio, hechizados por su voz. Algunos, tocados por su devoción, lloraban, pero otros empezaban a cuestionar los dogmas que durante siglos los habían mantenido en el temor a Dios. El abad, un hombre de rostro severo y corazón endurecido por los años de reglas inflexibles, no tardó en actuar. A ojos de la Iglesia, lo que hacía Sor Teresa no era más que un acto de herejía, una blasfemia disfrazada de amor. Aquella misma noche, sin que las estrellas iluminaran el cielo nublado, una carta llegó al convento. El sello de la Inquisición estaba impreso en cera negra. Sor Teresa fue llamada a comparecer. «Hermana Teresa», dijo la Madre Superiora con voz temblorosa, mientras sostenía el pergamino, «mañana deberás partir. Se te acusa de predicar una doctrina que no está alineada con los principios de la Santa Iglesia. Deberás rendir cuentas». Las palabras de la Madre Superiora cayeron pesadas sobre el aire. Las demás hermanas, reunidas en la pequeña sala, guardaron silencio. Teresa no pareció inmutarse. De hecho, una tenue sonrisa cruzó su rostro. «Si hablar del amor de Dios es un pecado, entonces estoy lista para aceptarlo», dijo Sor Teresa con una calma que solo una verdadera creyente podría mostrar. Y así, la primera luz del alba comenzó a asomar sobre los montes cuando Teresa emprendió el camino hacia su destino. Pero ni las sombras de la noche, ni el frío del amanecer, ni las advertencias veladas de sus hermanas lograron apagar el fuego que ardía en su interior. A lo lejos, se vislumbraba la figura oscura del monasterio inquisitorial, donde el juicio la esperaba. El eco de sus pasos resonaba en el camino empedrado, y su mente, aunque centrada en Dios, no podía evitar preguntarse qué destino la aguardaba tras aquellos muros. El camino hacia el monasterio inquisitorial fue largo y solitario. Mientras avanzaba, Teresa no dejó de rezar en silencio. Sabía que lo que la aguardaba no era un simple juicio, sino una confrontación directa con aquellos que habían perdido el verdadero sentido de la fe. No le temía a la Inquisición, ni siquiera a la posibilidad del castigo. Para ella, el verdadero temor era que el amor de Dios fuese distorsionado por el miedo y la represión. A medida que el monasterio se erguía imponente ante sus ojos, las puertas de hierro se abrieron con un rechinar pesado, como si aquellas murallas, testigos de innumerables tormentos, supieran lo que estaba por venir. Dentro, el ambiente era oscuro, opresivo, y la presencia de los inquisidores se hacía sentir como una sombra palpable. Las antorchas iluminaban de forma tenue los pasillos de piedra, y el silencio era tan denso que cualquier susurro parecía una blasfemia. Sor Teresa de la Cruz anunció una voz ronca al entrar al gran salón: «Se te acusa de predicar falsas doctrinas y de desobedecer las enseñanzas de la Santa Iglesia». El tribunal estaba compuesto por 3 hombres, todos con ropajes oscuros y miradas severas. El que hablaba, un anciano de cabellos grises y ojos penetrantes, era el gran inquisidor, una figura temida por muchos en la región. Sus manos descansaban sobre un libro de leyes eclesiásticas, y en su rostro no había rastro de compasión. «He predicado solo el amor de Dios», respondió Teresa con serenidad, inclinando la cabeza con respeto, pero sin miedo. «No he hablado contra la Iglesia, sino a favor de lo que creo que es su verdadero propósito: acercar a los hombres y mujeres al abrazo de nuestro Señor». Las palabras de Teresa resonaron en la sala. Por un momento, el silencio se tornó casi tangible, como si las piedras mismas contuvieran el aliento. Los ojos de los inquisidores se entrecerraron. No estaban acostumbrados a que una monja, una simple sierva, les hablara con tanta convicción y firmeza. «Dices predicar amor, pero tus palabras siembran dudas y confusión en los corazones», replicó otro de los inquisidores, un hombre más joven pero con la misma frialdad en la mirada. ¿No es el miedo a Dios lo que mantiene el orden en este mundo? «El verdadero amor no puede coexistir con el miedo», contestó Teresa sin vacilar. «Nuestro Señor no nos llama a temerle, sino a amarle con todo nuestro ser. Si el temor guía nuestras acciones, ¿dónde queda la fe? El miedo es la prisión del espíritu,
el amor es su liberación. Los inquisidores intercambiaron miradas. Aquella mujer era peligrosa no solo por lo que decía, sino por la verdad que sus palabras contenían. En cada frase, se percibía una certeza inquebrantable, una fuerza que amenazaba con desmoronar los cimientos de su rígido control. Si permitían que continuara, otros podrían seguir su ejemplo. Su desafío debía ser sofocado y rápido. «Has cometido un error fatal», hermana, dijo el gran inquisidor tras una larga pausa. «No es el amor lo que guiará al rebaño, sino la obediencia. Y tú, con tus ideas, has traicionado no solo a la Iglesia, sino a Dios mismo». El veredicto estaba sellado en sus palabras. Teresa entendió en ese momento que no habría clemencia. Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y determinación, pero no por su destino, sino por aquellos que nunca llegarían a comprender el verdadero mensaje del Creador. Las puertas del salón se abrieron de golpe, y 2 guardias se acercaron a ella. La sentencia era clara: sería conducida al calabozo para esperar su ejecución al amanecer. Su muerte no sería vista como un martirio, sino como una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar la autoridad de la Iglesia. Sor Teresa caminó con la cabeza en alto mientras los guardias la llevaban por el oscuro corredor, pero justo antes de cruzar el umbral hacia su celda, alzó la vista al cielo a través de una pequeña ventana. Las primeras estrellas comenzaban a brillar. «El amor es eterno», pensó, «aunque mi cuerpo caiga, mi fe prevalecerá». La celda era fría y oscura, apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de los barrotes. Sor Teresa, de rodillas en el suelo de piedra, rezaba en silencio. Sabía que el amanecer traería consigo su último suspiro, pero lejos de sentir miedo, su corazón estaba en paz. Para ella, la muerte no era el fin, sino el regreso a los brazos de Dios. Las horas pasaron lentamente, marcadas por el goteo incesante del agua en algún rincón del calabozo. El eco de ese sonido parecía el único acompañante en su soledad, pero Teresa sentía otra presencia. En lo más profundo de su ser, sabía que no estaba sola. Las almas de aquellos que habían vivido y muerto por la verdad la rodeaban, y el amor divino, ese que tanto había predicado, la sostenía. Al otro lado de las gruesas paredes, los inquisidores dormían tranquilos, convencidos de que con su muerte, callarían para siempre aquella voz incómoda que había osado desafiar su autoridad. Sin embargo, no sabían que las palabras de Sor Teresa ya habían echado raíces en los corazones de muchos. Entre las aldeas y dentro del propio convento, las semillas de su mensaje comenzaban a germinar. Cerca de la medianoche, una figura silenciosa apareció en la puerta de su celda. Era una de las hermanas del convento, Sor Isabel, una de las pocas que había escuchado atentamente las palabras de Teresa y que había comenzado a comprender la verdad que contenían. Con manos temblorosas, deslizó una llave bajo la puerta. «Hermana Teresa», susurró Sor Isabel, la voz apenas audible. «Podemos escapar ahora, antes de que amanezca. El Señor no quiere que mueras así, no en manos de estos hombres». Sor Teresa, con una sonrisa serena, negó con la cabeza. «Mi querida Isabel», dijo en voz baja, acercándose a los barrotes, «no temas por mí. Mi muerte servirá para algo mucho más grande. No puedo huir de lo que está destinado. Mi cuerpo caerá, pero mi fe y mis palabras vivirán en los corazones de aquellos que nos escuchen. No debemos temer a los hombres, solo al silencio de nuestras almas». Sor Isabel contuvo las lágrimas. Sabía que Teresa no cambiaría de opinión, pero en su corazón se encendió una chispa de valentía. «Entonces, hermana», dijo con voz quebrada, «sé que el amor de Dios te acompañará en todo momento. Prometo que tu mensaje no será olvidado». Teresa asintió con gratitud, sabiendo que su sacrificio no sería en vano. Cuando la puerta de la celda se cerró de nuevo, y los pasos de Sor Isabel se desvanecieron por el corredor, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Pero en lugar de inquietud, Teresa sintió una calma profunda. Se tumbó en el suelo, con la vista fija en la pequeña ventana que ofrecía un fragmento del cielo estrellado, y poco a poco, sus ojos se fueron cerrando mientras se entregaba al sueño, su última noche en la tierra. Al amanecer, la luz dorada del sol comenzó a iluminar los muros del monasterio inquisitorial. Teresa fue despertada por el sonido de las campanas. Los guardias llegaron para llevarla al patio, donde ya se había preparado el cadalso. Al salir de su celda, Teresa no miró hacia el suelo, ni a los rostros sombríos de los inquisidores que la aguardaban. Su mirada se mantuvo fija en el cielo, en el azul puro que se extendía más allá de las montañas, como una promesa divina. El pueblo se había reunido en silencio, observando con temor y reverencia. Algunos de los aldeanos,
Aquellos que habían escuchado sus sermones luchaban por contener las lágrimas. Pero sabían que cualquier muestra de empatía sería castigada. Al llegar al centro del patio, Teresa fue obligada a arrodillarse frente al verdugo, cuya hacha brillaba bajo el sol de la mañana. Las palabras del gran inquisidor resonaron en el aire. Por herejía y desobediencia a la Santa Iglesia, se te condena a morir. Teresa inclinó la cabeza, pero no en sumisión a la sentencia de los hombres, sino como una señal de aceptación del destino que Dios le había otorgado. Su voz, clara y firme, se alzó por encima del murmullo del público. El amor de Dios no puede ser decapitado, dijo, justo antes de que el verdugo alzara su arma. Su luz vive en cada uno de nosotros, y nunca será apagada. Y en ese preciso momento, el hacha descendió. El sonido del hacha cortando el aire resonó en todo el patio, y el cuerpo de Sor Teresa cayó al suelo con un impacto sordo. Un silencio profundo se apoderó de la multitud. Nadie se atrevía a moverse o siquiera a respirar con fuerza. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse, como si el mismo cielo se hubiese estremecido ante lo que acababa de ocurrir. Pero justo en el instante en que la cabeza de Teresa tocó el suelo, algo extraordinario sucedió. Un rayo de luz, más brillante que el propio sol, atravesó las nubes que cubrían el cielo de la mañana. La luz descendió en forma de una columna dorada, envolviendo el cuerpo inerte de la monja. El público observaba en silencio, algunos con los ojos abiertos de par en par, mientras otros se arrodillaban de inmediato, creyendo estar presenciando un milagro. Los inquisidores, por su parte, se mantuvieron inmóviles, sus rostros endurecidos, negándose a aceptar lo que veían. El gran inquisidor frunció el ceño, sus manos temblorosas agarrando con fuerza la cruz que colgaba de su cuello. Sabía que la multitud lo interpretaría como una señal divina, y aquello podría debilitar el poder que la Iglesia ejercía sobre ellos. En el centro de aquella luz celestial, el rostro de Teresa, aún separado de su cuerpo, parecía iluminarse con una paz y serenidad que superaban cualquier comprensión humana. No había dolor ni terror en sus facciones, sino una expresión de pura entrega y amor. Aquel mismo amor que había proclamado hasta sus últimos momentos, ahora se manifestaba ante todos los que dudaban de sus palabras. Uno de los aldeanos, un hombre de avanzada edad que había escuchado las enseñanzas de Teresa días antes, se acercó lentamente al cadalso. Sus ojos, humedecidos por las lágrimas, se posaron sobre el cuerpo decapitado de la monja, y luego alzó la vista al cielo, a la luz divina que aún brillaba sobre ella. Sin miedo, y con voz quebrada por la emoción, habló. Esta mujer fue más fiel a Dios que todos los hombres que alguna vez la juzgaron. Sus palabras resonaron en el aire como un eco profundo. Si esto no es una señal de su favor, entonces, ¿qué lo es? Poco a poco, otros comenzaron a seguir su ejemplo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en palabras de alabanza hacia Sor Teresa. Aquel que había sido condenado como hereje se transformaba, ante los ojos de todos, en una mártir, una santa cuya fe no había podido ser destruida por la muerte. Los inquisidores, dándose cuenta de lo que aquello significaba, intentaron controlar la situación. «Silencio», gritó uno de ellos, dando un paso adelante. «Este es un acto de Dios para castigar la herejía, no para premiarla». Pero la multitud ya no escuchaba. Lo que había sucedido ante sus ojos era irrefutable. El mensaje de Teresa había alcanzado su corazón, y su muerte no había hecho más que fortalecer la llama que ella misma había encendido en sus almas. La luz, lenta pero decididamente, comenzó a desaparecer, volviendo a dejar el cielo despejado, pero el efecto en los corazones de quienes presenciaron el evento no se disiparía jamás. Los guardias intentaron dispersar a la gente, pero el tumulto era incontrolable. La devoción hacia Sor Teresa se extendía como un fuego, imparable. Aquellos que antes temían hablar ahora levantaban la voz, proclamando que habían sido testigos de un milagro. Su amor, su fe, su valentía, todo se había transformado en un símbolo inmortal. El gran inquisidor, al ver la marea creciente de fervor, ordenó a sus hombres que se retiraran, sabiendo que si permanecían allí, la situación podría volverse aún más peligrosa. Mientras se alejaba del patio, observó por última vez el cuerpo de Teresa y comprendió que no habían logrado silenciarla. Aunque su vida terrenal había terminado, su espíritu seguiría vivo. Y mientras los aldeanos comenzaban a recoger su cuerpo con delicadeza, preparándolo para un entierro que ya sabían sería venerado, una sensación de esperanza y renovación llenó el aire. El sacrificio de Sor Teresa no había sido en vano. Los días que siguieron a la ejecución de Sor Teresa marcaron el inicio de una nueva era para el pueblo. Su cuerpo, enterrado en las colinas cercanas al monasterio,
pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente acudía de todas partes, no solo para rendir homenaje, sino también para escuchar su historia, una historia que los inspiraba a creer en un Dios de amor, no de miedo. Las autoridades eclesiásticas trataron de detener el flujo de devotos, pero cada intento fracasaba. Cuanto más intentaban silenciar la memoria de Teresa, más fuerte se hacía su legado. Las palabras que había pronunciado en sus últimos momentos resonaban en todos los rincones: el amor de Dios no puede ser decapitado. Se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la opresión, una verdad que ningún poder terrenal podía destruir. Los aldeanos contaban cómo, en la noche después de su muerte, estrellas fugaces cruzaron el cielo, y algunos decían haber sentido su presencia en el aire, como si el espíritu de Teresa caminara entre ellos. Las historias de milagros comenzaron a circular: niños enfermos que sanaban al tocar su tumba, almas desesperadas que encontraban consuelo en sus oraciones. Poco a poco, su nombre dejó de ser mencionado con temor y pasó a ser sinónimo de santidad. Incluso dentro del propio convento, las hermanas que antes dudaban de sus palabras comenzaron a entender la magnitud de lo que había sucedido. Sor Isabel, la hermana que había intentado ayudarla a escapar, fue la primera en alzar la voz. Su testimonio sobre los últimos momentos de Teresa conmovió a las demás hermanas, quienes, a partir de ese día, se comprometieron a seguir el camino que ella había trazado. Ya no temerían las reglas impuestas por los hombres, sino que vivirían su fe en plenitud, con amor y devoción. Mientras tanto, en los pasillos oscuros del monasterio inquisitorial, el gran inquisidor no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Teresa, rodeada por aquella luz celestial, su rostro sereno incluso en la muerte. La duda comenzó a envenenar su corazón. ¿Y si, en su afán por controlar la fe de los hombres, había olvidado el verdadero propósito de Dios? Pero su orgullo era demasiado grande para admitirlo, y su mente estaba demasiado enredada en la red de poder que había tejido. A medida que el tiempo pasaba, el nombre de Sor Teresa se extendió más allá de las fronteras de la región, llegando a oídos de gente en otras tierras. Muchos comenzaron a llamarla Teresa de la Luz, una santa no reconocida oficialmente, pero venerada por aquellos que comprendían que el amor de Dios no podía limitarse a las estructuras humanas. Su vida y su sacrificio se convirtieron en símbolo de esperanza para los oprimidos, y su legado vivió en los corazones de aquellos que luchaban por una fe más pura y verdadera. Años después, cuando el monasterio inquisitorial cayó en ruinas y el poder de la Inquisición comenzó a desvanecerse, el nombre de Teresa seguía siendo recordado. Sus palabras y su sacrificio no fueron en vano. La llama de su amor por Dios, que no pudo ser extinguida por el filo del hacha, ardió más brillante que nunca en la memoria de los fieles. Y así, la historia de Sor Teresa de la Cruz, la monja que fue decapitada por hablar del amor de Dios, no terminó con su muerte. Como ella misma lo había dicho, su cuerpo caería, pero su fe prevalecería. En los siglos venideros, su leyenda crecería, y su ejemplo seguiría inspirando a quienes, como ella, creían en un Dios que era mucho más que reglas y castigos, un Dios de amor eterno.